de derivación sistemática de la misma y que no tenga datos de compromiso con el presidente. Y como se menciona, es el presidente de la próstata, una próstata es un paciente que se siente próstata un día antes o no podría también presentar elevación de presión. Obviamente pues no va a ser una elevación demasiado grande, pero sí encontramos un 4.8 en un paciente de 60 años, pues por ahí te pueden estar relacionado. Pero si encuentro ese mismo orden en un paciente de 42, también tengo que pensar que algo puede estar sucediendo por ahí, ¿ya? Más por el lado bueno, malo que por el lado bueno. Entonces, que sea, si es uno de los pocos, creo que uno de los único, de repente marcador, que sí tiene relación más. Entonces, algo está sucediendo, ¿bien? Las otras patologías pues son como un poco más dispares. En este caso, lo que ustedes solicitan no solo es el PCA total, sino también el PCA específico y hacen la relación. Entonces, de acuerdo a esa relación, si es más de 20 más o menos, entonces podemos pensar que es algo que se va alejando de la control. Entonces, eso también esa relación es importante. Donde los urólogos suelen pedir siempre los dos. Pues normalmente nos hablamos en el PCA total porque ya tenemos un diagnóstico. Pero ante la duda, solicita paciente específico y total, para que puedan hacer la relación. Y el último oral sea 125. Ya que las patologías también malignas podrían llevar a sea 125. No endometriosis, sino ¿qué más? Estas serían patologías no malignas, menstruación, endometriosis, algo más. Ligeramente, los primeros. Las enfermedades inflamatorias pelvicas también te pueden. Bien, entonces sí pueden tener. Si yo encuentro un CA 125 elevado en un paciente varón, ¿qué me podría conocer eso? Otras patologías con las que también se puede elevar un CA 125. Y les digo porque no es mi primera elección, ¿no? O sea, yo no sé si se necesita no sea 125 en varones, porque como he visto, pues es más para patología ginecológica de mujer. Pero si les chispoteó y lo encuentran elevado. Que a veces piden, ¿no? Los médicos internistas te piden todo marcadores como si fueran, no sé. En procesos de asitis, por ejemplo, pueden encontrar elevado un varón o una mujer igual. Elevado hacia 125. Si por ahí esto no se hace en un varón, definitivamente no es en ese varón. Entonces podría ser que el paciente pues tenga una asitis, una necesidad de una mujer. Y digo, porque también puede estar elevado en procesos. Incluso está en varones plurales. Puede ser. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el tejido inicial, como es todo en el interior de la parte de repente del pigmento peritoneal y pleural, entonces por ahí tiene que ver. ¿Bien? Y han visto de repente en su estudio ahora si había de repente relación o hay otro marcador importante también que podemos encontrar fuera de los que se han mencionado. Es así. ¿Y dónde lo vas a identificar? A ver, busquen ahorita, ahora van a encontrar esta desasociación que ustedes me han mencionado. ¿Lo voy a encontrar en sangre? No. Que les dije que el estudio entre lo que es biopsia y lo que son marcadores, ¿no es cierto? Marcadores tumorales son los que se mencionan. Y pueden encontrar ustedes otras situaciones como el IC100, el CD20 y todo lo demás que se hacen en patología. No lo voy a encontrar, lo puedo encontrar alterado cuando estudie, por ejemplo, la parte de lo que dice. ¿Dónde lo encuentras? Ya, los que tengan señal. Melanocitos, células de Schwann. Son células
células germinales. Sí, mira, la fetoproteína es un marcador específico de lo que es un hepatocarcinoma, por ejemplo. Entonces, antes se podía decir que solamente con un marcador elevado de alfa-fetoproteína más de 400 ya prácticamente estaba el diagnóstico de un alfa-feto. Bien, pero ahora siempre se necesita una confirmación histológica, así que el cual es bastante más exigente. Si es cirrótico, pues bueno, no se recomendaría porque podría también elevarse en algunos casos por inflamación. Pero en donde ustedes van a encontrar mayormente marcados son los carcinoma hepatocelular y en los testiculares, en lo que es cáncer testicular, por ejemplo. Entonces, en cáncer testicular no solamente solicitamos alfa-feta, sino también solicitamos la beta-2, la gonadotropina coriónica. Entonces, esa también puede estar elevada en tumores germinales. Sabemos que ese es un marcador de... Sí. Allá es del coriocarcinoma. Es típico de embarazo, lo van a encontrar ustedes en mujeres embarazadas. Cuando sospechamos, por ejemplo, en un coriocarcinoma, cuando lo encontramos de repente en los primeros meses demasiado elevado o esa persistencia está durante todo el tiempo. Se supone que en el embarazo, los primeros días, por eso tomamos los exámenes de sangre, lo encontramos elevado, pero conforme el embarazo va aumentando, entonces va bajando los niveles y manteniendo de repente un nivel mucho por debajo. Pero cuando encontramos, por ejemplo, en una mujer que igual tiene el vientre abultado, no le hemos hecho todavía confirmación de repente ecográfica y lo encontramos elevado de repente en las semanas ya ha pasado este descubrimiento, podríamos estar pasando en un coriocarcinoma o una enfermedad placentaria tropicalística. Entonces también, pero en varones sí lo solicitamos, justamente para un testículo. ¿Cómo está? Sí, voy a avanzar. Entonces es importante que nosotros podamos solicitar. Entonces, ¿en qué parte yo voy a solicitar una beta HCG? Cuando sospecha o piense que es un cáncer de testículo. ¿Bien? Y otro marcador que se suele pedir, que no es necesario un marcador que me digan si es un marcador inflamatorio, es la DHL, que va en testículo, podría estar también aumentado. La DHL también es algo pronóstico para lo que es linfomas, leucemias, porque son factores inflamatorios, es un factor justamente que trae la inflamación. Si la encontramos demasiado elevada, incluso en cánceres de tumores sólidos, nos da más o menos un pronóstico no tan bien. Entonces sí es importante, pero esos tres sobre todo en cáncer de testículo nos van a ayudar a discernir si es un seminoma o es un leucemia. Fuera de la parte de la repente que nos da histológica, pero sí nos ayuda para la clasificación y para la estadificación. ¿Bien? ¿Qué otro marcador más conocen? Ya. ¿Y eso tiene que ver con? Redes. Ya. ¿Con qué más? También puede estar ligeramente elevado. La citotonina tiene que ver con calcio directamente y todo lo que va a manejar eso nos puede ayudar. No es un marcador como que dice común de los que hemos mencionado y que lo solicitamos de repente a cualquier paciente, pero ya cuando tenemos dirección o algún tipo de tratamiento, no solamente a nivel de lo que es también tiroides, también te puede dar esa información de eso, porque está comprometido con paratiroides, entonces por ahí que podemos solicitar. ¿Bien? ¿Algún otro más? Ya. ¿Y dónde las encontrar? Ese es más para gástrico, por ejemplo. No, casi no lo solicitamos porque es muy en específico. Pero podrías, de repente tiene que ver directamente con lo que es gástrico. ¿Bien? El cifra 21 lo he escuchado. También es un poco más específico. Tampoco no es que sea diagnóstico, pero se puede solicitar si es que tenemos dudas, ¿cierto? Entonces, si el cuerpo se ha elevado de repente una lesión sospechosa, pues como para poder hacer un poquito más de diagnóstico, puedo pedir cefalito. No lo llevo a utilizar de todos modos de repente como un marcador o como un pronóstico, pero sí me puede ayudar. ¿Y algún otro más? No estoy seguro, pero me parecía que dos, pero también en aquellos casos parecía que era como una operación también. Es más que todo sí para lo que es el químico, la oración. No directamente, no lo vas a pedir en sangre, puedo pedir esta misma. La beta 2 microglobulina, ahora sí bien pedida. También la puedo solicitar como marcador para lo que son linfomas. A veces mieloma. Entonces, son muy pocos de repente los marcadores, excepto la DHL que les he mencionado para tumores hematológicos, pero si tenemos sospecha de un linfoma, puedo encontrarlo en beta 2 microglobulina podría solicitar.
Y creo que esos son los más comunes y los más frecuentes, los que tenemos de repente en el laboratorio. Existen muchísimos más. Ustedes buscan, por ejemplo, en internet, hay todos unos dibujitos que son para cada, de repente cada uno tiene un marcador. ¿Sí? A veces una imagen puede ayudarnos, sobre todo que tiene la facilidad de tener la memoria fotográfica porque es ayudar como para dirigir un poquito. Y son muy bonitos, son muy específicos. No son diagnósticos, como voy a decir, no se tienen eso. Como ustedes han visto, como estamos conversando, no necesariamente por algo médico se va a ayudar. Pero sí tenemos que saber si es que lo solicitamos hacer, no lo llevamos en los estudios, para no hacer pues al paciente pasarlo por todo innecesariamente. ¿Bien? Ahora que ustedes mencionaron, revisaron la parte de la inmunohistoquímica, justamente de los marcadores que me decían, y las mutaciones que me quedan. ¿Cuáles son las más frecuentes? Tiene que ver con pero sobre todo mama, próstata. Han escuchado ustedes el famosísimo caso de la mielina porque se sacó los ojos, se sacó las mamas, porque había mutaciones muy grandes. Entonces tiene que haber mucha relación. Ustedes se encuentran en la familia, en la historia familiar. A ver, imaginémonos que la señora que comenzamos ayer nos hubiera dicho que tenía un familiar con cáncer de mama, que tenía un familiar con cáncer de ovario, es muy factible que tenga justamente mutaciones en el cuerpo. Entonces, sí nos permitiría de repente recomendar a las hijas, como mencionamos ayer, a la repetiría, pues que se pueda hacer estudios de repente de mapeos genéticos, justamente para ver que cada de repente órgano tiene un tipo de mapeo diferente. Se pueden hacer mapeos generales, son carísimos, pero sí de repente si tienes mucho temor, pues los puedes realizar como para estar preparado. ¿Bien? Ahora, no es que también todas las mutaciones en el mundo van a llegar a cáncer, pero sí tienen más probabilidades que lo puedan desarrollar. Entonces, por ahí que de repente podemos sugerir, si es que tenemos un paciente demasiado ansioso o demasiado preocupado porque tiene una carga pulmonar enorme, que se puede hacer estos mapeos genéticos. Los hacen en Lima. No va a llegar a un laboratorio acá todavía, está todavía un poquito carito, pero ya te deja con la tranquilidad de repente de poder conversar con tu paciente para que pueda hacerse unos chequeos a futuro. ¿Qué otro más? Tenemos mucho labraco. Ya, ¿qué tiene que ver con el test de limpieza y a veces se piden, a veces no también, pero sí tiene que ver porque se supone que nuestro gobierno no más sí lo podemos entregar para ver si es que hay cancelación de ciclo. Y no son tan específicos como los brackets, pero sí te pueden ayudar. ¿Algún otro más? Ya, sí, ese sí nos ayuda, por ejemplo. Si hay mercado nos permite dar terapia dirigida, porque justamente es el canal de centralización de la comunicación celular. Es el factor de crecimiento. Para poder, hay otro que es BGP, también que es el factor de crecimiento nacional. Entonces depende mucho de los factores que podamos hacer y si es específico. Nuestra población, a diferencia del mundo, tiene mucho más elevado esto, tiene mutaciones directas. ¿Algún otro más? ¿Dónde lo vas a encontrar? ¿Algún otro más? Ya, ¿algún otro más? Ese más conocido. Que no va a poder determinar si utilizamos terapia de tipo y en general sí ayuda y nos puede de repente dirigir y nos va a definir ahí un tipo de cáncer específico, si es un positivo, es un negativo y si vamos a poder repetir los esos tipos negativos, ¿no es cierto? ¿Qué se necesita para que sea un luminal B? Ayer me dijeron meter un país de 77. ¿Qué más? ¿Qué tiene que tener sí? ¿Qué tiene que tener no? Perdón, señora, ¿cómo puedes tener
tres marcadores que serían podría ser el error. Si encontramos, por ejemplo, estos tres es un triple. Si encontramos solamente el R, es un R2 puro. Si encontramos solamente los dos, pues podría ser A luminal A o luminal B, dependiendo de A67. Y cuánto es el valor de este K67? 14 bases. Se equivoca, te equivoca. Ahorita no se podrá hacer más. Si se equivocan ahorita conversando, es mejor. Porque cuando tengan de repente que hacer sus visitas, pues ahí no va a haber mucho tiempo que nos equivoquemos. Entonces, están aprendiendo. Y como les digo, es bien complejo. Así que, tranquilos. ¿Algún otro, de repente, un visto químico marcador también que hayan encontrado? Aparte de esos son más que todo para el visto química también. No los llegas a hacer una mutación, no sé, pero sí puede ser positivo o negativo. El CD20 que me dice, el CDX20 que me dices, ¿para qué es? Si lo encontramos positivo, nos da la opción de utilizar un tipo también de reducción para poder mejorar, pero también vamos a encontrar de repente algún tipo de solución para poder también ver cuál va a ser nuestro diagnóstico. Entonces, sí es importante, como les menciono, para poder determinar qué tratamiento vamos a hacer. O sea, sí lo importante es que veamos si está o no está. ¿Bien? ¿Algún otro más que se acuerde? CH no es. CH. Solo mantengan eso, nosotros los factores importantes para que puedan determinar tratamientos. Si los tienen que conocer, por si les llega de repente un informe, ustedes no se ¿qué dice? No catálogo le dice, por si acaso va más referido porque se le vamos a tratar y tal, por la esto que les mencioné. Algo más que les haya mencionado que tengan que revisar y lo han hecho. Ya, a ver, ¿cómo reciben con cáncer de próstata? Sobre los factores de riesgo. A ver, uno cada uno menciona un factor de riesgo para el cáncer. Bueno, la edad. Ya, ¿qué edad? 50. Y acabo de cuándo. Sí, ahorita va a terminar acá. Ya, otro. Ahorita está. Alcoholismo, consumo de alcohol, porque es casi todos los cánceres que no estamos seguros. Ahí, por ejemplo, no podría quedar con cáncer. Tendría que ver con cáncer de pene, y no solo para cáncer de próstata, sino para cuestiones de hipertensión, entonces, ustedes tenemos algunos factores. Siempre cuando veamos un factor de riesgo, traten de clasificarlo en modificables y no modificables. Los no modificables son los que vienen naturales. Varón, edad, sexo, etnia, antecedentes familiares, porque si no, no lo podemos cambiar. Y los modificables son los que me he mencionado. De repente sedentarismo, obesidad, conductas de riesgo si estuviera, dieta, exposición también a masa, biomasa, sustancias, a metales, también, si es por exposiciones laborales o profesionales también tengo importante. Entonces, los que nosotros vamos a poder de repente modificar son justo esos. Los que nosotros vamos a poder orientar al paciente son esos. No vamos a poder cambiar el sexo, no vamos a poder rejuvenecerlo, aumentarlo, eso sí, ya son condiciones que vienen con el paciente. Si ya encontramos de repente varón, afrodescendiente, no sé, fumador, ya nos va de repente
te hace pensar en otras cosas. Entonces lo que nos viene a investigar es sus actividades. Entonces eso también les va a poder orientar hacia dónde van a poder hacer ustedes prevención. Lo que ustedes tienen que salir de acá es hacer prevención. ¿Bien? Y el tratamiento lo van a hacer después, pero por ahora es la prevención. Lo que tienen en sus manos, algo barato, algo accesible, es la prevención. Conversar con sus pacientes. Sabiéndonos un poquito del tema, por ejemplo, para tamizaje de los principales cánceres, ¿qué es lo que tendrían que hacer? A ver, en mama. En próstata. Sigue siendo, pero sabes que las condiciones, seamos sinceras, muchos varones no van a querer pensar. Y no es indicado pues que te digan la correcta. Imagínate que no tengas el dedo suficientemente grande o delgadito, o no sé, no vas a poder a veces llegar a palpar todo. Entonces, sí se recomienda hacer ahora más que todo pidiendo primero precio. Entonces, si lo encuentras alterado, te toca confirmarlo. Porque no todos te van a saber hacer todo. Bien, en cáncer de cervix. ¿Qué vas a recomendarles a tus pacientes que sean en cáncer de cervix para prevenir? Bueno, prevención podría ser la vacunación contra el VIH, ¿verdad? Justamente eso tiene que ser esa prevención contra el VIH. Hasta ahorita todavía recién se está viendo en las poblaciones que están viniendo esta incidencia. Ha disminuido necesariamente. Antes, hace unos años, que les dije que de repente el cáncer de cervix era el primero que estaba en nuestra patología en mujeres, pero ahora mama está en primer lugar y el cervix ha bajado. No sabemos si es por la prevención, no sabemos si todavía es por el tamizaje, pero algo está sucediendo. ¿Vamos a poder ver esto en el futuro? Por supuesto que sí. ¿Bien? Y para tamizajes, prevención perfecta. ¿Cómo vas a hacer tu tamizaje en cáncer de cervix? Con Nicolau, entidades musculares. En las operaciones se recomienda para poder decir hay posibilidad que hay algún problema de repente premaligno o ya de repente un cáncer. No es lo específico. Si tienes de repente un Papá Nicolau sospechoso que con alguna prueba premaligna, tienes que pasar otro estudio que se llama colposcopía para tomar biopsia. Como les he repetido en todos los casos, la biopsia es lo que no me da el diagnóstico. Puedo encontrar varias cosas, incluso hasta una complicación de mama, pero si no biopsia, no puedo saber si es algo bueno o es un melanoma o es zanahoria. El cáncer gástrico, un poquito de sal. Esto lo hace tamizaje. Endoscopía se viene todo el tamizaje. ¿Y la prevención? Bueno, es para la promoción de salud, eliminación de hábitos nocivos, consumo de tabaco y alcohol, también el consumo de frutas, de verduras que tengan vitaminas con alto contenido de evitar los alimentos ahumados o salados. Porque son más que todo prevención de salud, ¿no? Y si encuentran el Helicobacter, pues para el paciente. ¿Bien? Y para lo que es cáncer de colon, podría recomendar, se supone que en la práctica privada, por ejemplo, cuando haces estudios preventivos, estudios de algún seguro, les van a pedir eso, ¿no? En mujeres el Nicolau, cualquier edad, pasado los 45-50 y por endoscopías, colonoscopías. Entonces, está dentro de eso.
Igual, puedes hacer de repente algún estudio de canizaje, aparte de hacer la colonoscopia previa, porque no creo que todos podamos hacer una colonoscopia o nos queramos hacer una colonoscopia. Hay algo más sencillo. ¿Alguien se acuerda? Es más fácil todavía. Que sí también lo van a ver que se soluciona. Si yo quiero, por ejemplo, es que sobre todo en cáncer de colon, el tema no lo puedo solicitar, pero lo que se solicita es el tema inmunológico o el FIT, que necesariamente ya no tiene que ver con la preparación de términos, porque como que no fallamos, porque tiene que ser una dieta de 3 días, sin carne roja, sin colorantes, sin hojitas verdes y todo lo demás, que nos puede dar un falso positivo. En cambio, este inmunológico, el paciente no tiene que hacer ningún tipo de dieta y es bastante complejo. Si encuentro un TB positivo, ahí sí lo puedo recomendar para la colonoscopia, no la biopsia. Si fuera solo el TB tradicional, lo repito una segunda vez, verificando que el paciente cumpla estrictamente con la dieta de 3 días. Si le vuelve a salir positivo, colonoscopia de peso. Algo está sucediendo. Entonces, ¿algún otro cáncer que podamos hacer tamizaje? Hemos mencionado los puntos principales. Pulmón, podemos hacer un tamizaje. ¿Cómo querías un tamizaje de pulmón? Tamizaje. Podemos hacerlo con radiografía, pero yo tendría que hacer una masa que nos salga y pues tomografía hay una de baja densidad, que sería lo ideal que podamos hacer, pero igual limita la radiación. Entonces, si encuentro de repente una patología o un paciente con algunos antecedentes de importancia, o sea familiares, modificables o no, entonces sí puedo pedir una tomografía, pero de baja densidad. Porque recordemos que todos estos estudios se hacen en la misma. Entonces, ¿por qué nos permite justamente hacerlos una vez al año? De todos los cánceres, casi el 60% se pueden prevenir, no todos. ¿Por qué? Porque su crecimiento es lento. ¿En cuánto tiempo me crece un cáncer de cervix, por ejemplo? ¿Cuánto es el tiempo de latencia desde la contaminación o el contagio o la infección del VPH hasta que me aparezca de repente una lesión? ¿Es rápido? Si les viene una muchacha y les dice, doctora, no sé, mi pareja me parece una sospechosa, tengo relaciones con él, tengo cáncer, tendría que tener un cáncer, pero ¿qué tiene? Que tenemos fuera de nuestra salud. ¿En cuánto tiempo más o menos? Aproximadamente 5 o 10 años lo que se puede hacer. La mayor parte igual con un cáncer de mama, como ustedes han visto en la clase de crecimiento, inicialmente es bastante rápido, pero estamos hablando de divisiones celulares para que llegue a el tamaño pasado del tiempo. Pero hay un grupo todavía que no podemos estabilizar, porque es difícil, son muy agresivos. Páncreas, sarcomas, melanoma incluso a veces se nos pueden pasar bastante rápido una vez que se diagnostica, si es que no controlamos, se disemina muy rápidamente. No tenemos un factor de control marcador, incluso ni a veces palpando expertamente. Si es gordito no voy a poder hacer esa tiroides podría, si es que tengo un adulto, pero también es un crecimiento lento. Nos daba chance de examinarse. También podemos hacer de repente la maniobra del banco, notar de repente cierto crecimiento, pero normalmente no va a demorar vías biliares es muy rápido también. Ya cuando vienen, pues el paciente está amarillo o con dolor, y eso ya invadió. Pero los que les he mencionado son cánceres de muy rápido crecimiento. Un ovario también es de difícil diagnóstico porque no es difícil buscar. Como les digo, no todos crecen exageradamente.
sí, pues puedo hacer un tacto vaginal y puedo palpar de repente anexos, pero si está muy torcido o está muy escondido, una ecografía le va a decir algo a sus cuerpos. Entonces, mi primera recomendación de ustedes van a poder ver en su práctica diaria es solicitar eso, una ecografía. Y si la ve tan bien operada que queda ahí sí la tiene. Pero también algunos sí se pueden, con el examen, si encuentran ganglios, pueden de repente de comunicacional lo que está sucediendo. ¿Verdad? Entonces, más o menos ese es el porcentaje, porque son los que les he mencionado, porque tienen crecimiento lento. Con un igual empieza con una lesión, un pólipo puede ser con una displasia, al igual que en cervix, entonces estas displasias tratadas, pues prácticamente ya estamos en una vigilancia. A veces con la pobreza. Igual en lo que es cáncer gástrico. Si encuentra un helicobacter, tengo que medicar. Si encuentra una úlcera gástrica, es altamente sospechosa. Entonces, todo eso lo tengo que ir verificando para las pacientes. Igual es gástrico. O el paciente se queja de muchas molestias, pido una ecografía. Para poder hacer pero ante la duda, Dios, tengo un narcito pero si no puedo explicar exactamente o también podría pasar lo que pasó con la señora, porque le biopsiaron el cuerpo y no encontraron nada. Entonces también es importante. No tiene solamente exámenes de repente cerrados en el pecho, sino también estoy extraordinariamente por esta presente un montón de casos en todas las posibilidades. Pero lo que ustedes tienen que ver en la parte inicial es esta parte de algo más que les dejo que estudiar gástrico, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ver la sesión del paciente con el cáncer gástrico cómo está y después de conversar con ella, ahí sí les voy a evaluar, ¿ya? No sé si ayer lo conversamos, todo lo que son tumores sólidos pues tienen que ver con tamaño para poder determinar el D, la T, y en órganos huecos la profundidad también para determinar cuál va a ser el T. Los ganglios son comunes en todos, dependen mucho de las estaciones que tengan ciertos. Pero como veis ustedes, por ejemplo, una significa que ya está un poco más avanzado. Bien. Si son a nivel de lo que son melanomas, por ejemplo, sobre todo los orales que son en plantita de pies, tenemos que revisar estación coclítea y estación inguinal. Pero eso no significa que pueda reconducir el suriente. Uno de los pocos cánceres que mantiene un orden, por así decirlo, de diseminación son los germinales o testiculares. En el testicular, por ejemplo, yo puedo encontrar subiendo lo que son los inguinales, pueden subir a los ilíacos, retroperitoneales, mediastinales y seguir hasta de repente llegar a la parte del cerebro, obviamente pasando por todos los otros órganos. En melanoma, por ejemplo, yo puedo encontrar lesiones pequeñas, pero que de frente se van al cerebro. Entonces eso también es importante. ¿Bien? Ante la presencia de un melanoma siempre soliciten tomografías cerebrales. Otro de los órganos que también tienen que solicitar tomografías cerebrales desde hecho, así de, como que dice, de inicio, son mama, próstata, no necesita cerebral, es muy raro que llegue, riñón, es uno de los pocos también órganos que se puede metastatizar absolutamente a todo, lo que es pulmón, que también va a cerebro. Bien, son los principales. Pulmón, melanoma, mama, riñón. Son los que mayormente tienen que pedir sí o sí tomografías cerebrales. Bien. Hay algunos que prefieren huesos, por ejemplo, próstata, riñón, mama, pulmón. También tienen justamente este tipo de particularidades porque tienen diseminaciones linfáticas y hematológicas. ¿Bien? Un ovario que te vaya, por ejemplo, a hueso es un poco difícil, porque te vaya al cerebro es un poco difícil, no digo imposible. Un colon que te vaya a hueso es difícil, pero no imposible. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de cáncer que tengamos conocido? Gástrico va más que todo a lo que es pulmón, hígado. No va mucho, por ejemplo, a hueso. Los que encuentran lesiones es un poco difícil. Linfomas es un poco difícil también que vaya a cerebro.
bien difícil. Mayormente se quedan los órganos cerebrales que están por debajo del cerebro. ¿Bien? Entonces, eso sí es importante poder de repente también ustedes ver. Si encuentran lesiones cerebrales, piensen en los otros. Si es una lesión inicial primaria cerebral, un astrocitoma, gliomas de alto o bajo grado, por ejemplo, no metastatiza. Es muy diferente. O sea, ninguna lesión de acá, si es primaria, va a poder de repente revisar o ver otros órganos. No suele pasar. Pero de otros órganos que vayan al cerebro es lo más frecuente. Bien. Y a pulmón e hígado casi la gran mayoría, porque son órganos que reciben sangre todo el tiempo. No van mucho al riñón, es bien difícil, o sea, pueden llegar pero no van mucho porque el flujo también es diferente. No tienen ese periodo de éxtasis que pueden tener en ambos órganos. Bien. Hay algunos que tienen ciertas características, por ejemplo, pulmón puede ir mucho a lo que es suprarrenal. Por eso en los paraneoplásicos encontramos varias patologías porque tiene justamente esa diseminación, porque el pulmón te llega a todo. Entonces puede presentarse entonces si encuentran una tumoración renal que no sea primaria, lo primero que van a pensar es pulmón. Bien, entonces más o menos para que se puedan ver, no todos tienen la misma distribución de metástasis. Bien, voy a ver si ya está vestida y vamos a comenzar un ratito con ella. ¿Ya? Bien.